Canal TV para una emisión más de lo que es el programa de los Búfalos Mojados. Los Búfalos Mojados es un canal en el cual vamos a aprender a ser padres de familia, donde vamos a empezar a entender muy bien lo que es guiar a nuestro hijo desde la etapa temprana hasta la adolescencia y cómo ir llevándolo a su máximo potencial. El tema de hoy va a ser algo muy controversial. Es cómo presionar a nuestros hijos. ¿Es bueno o es malo presionar a nuestros hijos? Y entonces vamos a ir entendiendo que la presión no es algo malo, pero tenemos que ir sabiendo muy bien cómo empezar a desarrollarla, cómo empezar, en qué momentos sí, en qué momentos no. Y aquí la parte esencial va a ser entender un poquito qué es nuestro hijo, la presión que va a sentir, por qué la va a sentir o por qué no la va a sentir. En primer lugar, vamos a entender que nuestro hijo va a hacer las cosas no tanto por él, sino por complacernos a nosotros como papás. ¿Por qué? Porque al final del día, nuestros hijos van entendiendo que el amor que nosotros les damos como papás no es tan incondicional como nosotros creemos. Porque al final del día, cuando nuestros hijos hacen algo que no nos gusta, aunque nosotros no los reprendamos, no los regañemos, sí hacemos esa carita de decepción, esa carita de desapruebo, y entonces nuestros hijos van midiendo ese punto. Por eso es que nuestros hijos, al momento de ir evaluando nuestras caras, van a ir entendiendo si les va gustando, si no les va gustando, y entonces ellos van a ir ahora sí que buscando la forma en cómo irnos complaciendo. Muchas veces nosotros creemos que las cosas las hacen porque a ellos les gusta, pero si te pones a pensar y empiezas a analizar, y te voy a dar este espacio para que tú lo puedas analizar, cada cosa que nuestro hijo hace, cuando nosotros nos emocionamos, la tiende a repetir cada vez más. Cuando nosotros no lo hacemos así, entonces empieza a dejarlo poco a poco hasta abandonarlo. Cuando nuestros hijos encuentran nuestra aprobación, entonces van a ir entendiendo las consecuencias que esto tiene. No les importará. Ahora, vamos a empezar a ubicar. Cuando nuestro hijo está en etapas primarias, que son de los 6 años a los 10, 11 años, nuestro hijo entra en una etapa que se denomina latencia. ¿Qué significa la latencia? La latencia significa que su energía sexual empieza a bajar un poquito. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando la energía sexual de nuestros hijos baja tantito, entonces no tienen tanta euforia y no se toman las cosas tan personales. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros metemos presión a nuestro hijo para que él empiece a mejorar, tal vez lo va a sufrir en esos minutos, pero minutos después, momentos después, o cuando tu hijo empiece a interactuar otra vez con otros niños, se le va a ir olvidando esa presión. Entonces no lo va a tomar tan personal como cuando es adolescente. Aquí te voy a dar un tip muy importante. Nosotros empezamos a presionar a nuestro hijo cuando realmente creemos que él tiene el potencial para. Entonces, es importante entender que cuando tú lo estás presionando es porque le estás viendo potencial y tu hijo sabe que tú ya le estás viendo potencial. Por eso es importantísimo este detalle, porque cuando tu hijo sabe que él tiene potencial, entonces él va a poder soportar un poquito más la presión que le puedas ejercer. Pero si tú no tienes esa percepción y tu hijo no tiene esa percepción, cuando tú aprietes, tu hijo va a decir, bueno, pero es que si yo no tengo potencial para hacer esto, si realmente no me la creo para hacer esto, ¿por qué me estás presionando? Entonces, cuando tu hijo sabe que tiene potencial y tú sabes que tu hijo tiene ese potencial, ahí es el momento donde presionar. Si tu hijo no se siente capaz, no se ve con ese potencial para hacer las cosas, para ser el número uno, entonces si tú lo presionas, tu hijo va a empezar a sentir más tensión de lo normal, se va a estresar mucho más rápido, los niveles de cortisol van a aumentar y eso va a hacer que se ponga en modo de defensa. Entonces, cuando tú le digas, hijo, te sugiero algo, lo va a tomar como un ataque, porque está en modo, acuérdate, crisis, en modo de atención, en modo supervivencia. Pero si, por ejemplo, tu hijo siente que es capaz, cree que puede hacer las cosas, tú le empiezas a meter presión, él no va a sentir esa parte de cortisol o esa parte de modo ataque, sino va a ir entendiendo en ese modo reflexivo y en ese modo más sobre objetivos que él lo estás presionando para que él vaya mejorando poco a poco. Entonces, el primer tip es dónde presionar cuando tú y tu hijo saben que tienen un potencial, saben que pueden hacer las cosas.
¿Cómo sé que mi hijo puede hacer las cosas? Porque él se empieza a atrever a hacer cosas cada vez mayores, empieza a pedirte sumas más fuertes, empieza a pedirte retos más importantes, y ahí es donde tú tienes que aprovechar para meter un poquito de presión. ¿En qué punto debo de dejar de presionar? Cuando tu hijo lo está intentando y no le está saliendo, entonces ahí es momento de parar, de llevarlo a un estado reflexivo y que él vaya analizando junto contigo qué es donde está fallando, en dónde se está metiendo el error. Porque ahí, en ese estado reflexivo, en ese estado de pausa, es cuando empieza a ir entendiendo el porqué de las cosas y cómo desarrollarlas. Pero si tu hijo no lo está intentando y tú empiezas a meter presión, entonces empieza a estar en modo de defensa. Y cuando está en modo de defensa, entonces va a sentir esa presión como que tú lo estás atacando. Entonces, tu hijo lo está intentando. Y cuando tu hijo lo está intentando y no le están saliendo las cosas, no presiones. Y cuando tu hijo no está intentándolo, ahorita no presiones en ese momento. ¿Cuándo es cuando tengo que presionar? Cuando tu hijo está intentándolo y le están empezando a salir las cosas. Ahí es el punto donde tengo que presionar. Ahora viene la pregunta que yo creo que te estás haciendo. Bueno, Akira, ¿y si no está intentando las cosas, cómo lo saco de ahí? O sea, tengo que meter presión para que él se mueva. No, aquí lo que tú tienes que hacer es retarlo. Cuando tu hijo no lo está intentando, entonces él está en dos emociones importantes. Debe estar o desde el miedo, que no sabe cómo empezar, o desde la tristeza, que está sobreanalizando las cosas. Entonces lo que tenemos que hacer es retarlo. ¿Para qué? Para que él se empiece a mover, para que él empiece a entender y empiece a motivarse, para que entonces ahí es donde puedas meter presión y donde pueda, en ese punto donde él está excitado, ¡pum!, meter ese plus, ese NOS, ese nitrógeno cuando los autos están en presiones de turbo, para que él avance mucho más velocidad. Entonces, la presión se da cuando el deportista, cuando el niño, cuando el estudiante, cuando la persona está empezando a entender y está empezando a estar en estado flow, donde le empieza a salir las cosas y donde empieza a sentirse cómodo. Ahí es donde a tu hijo lo tienes que presionar. Pero si tu hijo está sobrepensando o tiene miedo y no sabe por dónde empezar, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ayudarle a que él no se motive. Entonces, no hay que meterle presión si está de flojo, pero sí es acompañarlo, sí es decirle, ven, vamos a empezarlo tú y yo, ven, vamos a hacer. Y en ese acompañamiento es nada más que empiece a moverse, para que ahí le empieces a meter presión. Si tu hijo empieza a bajar de calificaciones, lo importante es que tú lo acompañes, le empieces a ayudar y empieces a estar con él. ¿Para qué? Para que cuando le empiece a entender, ahora sí metas presión y él no siente esa presión como un ataque, sino siente esa presión como algo positivo que lo lleve hasta el lugar donde él desea estar. Entonces, la parte esencial, ¿cuál es? La parte esencial es que cuando tu hijo está en ese periodo de entre los 6 y los 12 años, la presión se ejerce cuando él está en ese punto de motivación. No cuando no lo puede hacer o cuando está de flojo. Cuando está de flojo, te digo, o no sabe cómo empezar, y ahí rastrea esa parte, sabes cómo empezar a hacerlo, sabes cómo se hace. Si te dice que no, entonces ya tienes ese punto de partida. Si te dice que sí, pero que no tiene ganas, entonces empieza a hacerlo junto con él, para que entre los dos empiecen a ir avanzando y poco a poco. Las ganas no es un punto que digas, entonces te meto gasolina y ya tienes ganas, sino las ganas son un pequeño empujoncito. Tiene que ir poco a poco y es como un alternador. No es como pasarle corriente nada más como la batería, sino es el alternador de tu auto. Entonces, cada que hay movimiento se empieza a recargar. Entonces, ese movimiento es el que le empieza a dar la dopamina y la que empieza a segregar esas sustancias donde él empieza a encontrar la euforia y la motivación. La motivación no es el punto donde, sí, vamos a hacerlo, sino la motivación es el mantenimiento de esa actividad, aunque no le guste. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Ayudándolo, acompañándolo. Ahora, cuando tu hijo entre en una adolescencia, aquí los niveles de excitación son exponenciales. Entonces la energía sexual es muy alta. Entonces cualquier ataque que tú le hagas, aunque no sea hacia su persona, se lo va a tomar personal. Por eso es que se discute mucho entre padre e hijo. Porque el hijo al final del día lo que está haciendo o lo que está recibiendo es un ataque hacia el papá y así lo está percibiendo él. Por eso es importantísimo ir entendiendo a este adolescente. Y este adolescente, cuando no quiere hacer las cosas, la parte importante es acercarte a él.
empezar a entender por qué no quiere ir a hacer las cosas, qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque siente algo muy personal que no quiere ser evidenciado. Es muy probable o que él no sepa o que él se sienta atacado. Y entonces tenemos que empezar a ayudarle a que él emprenda, a que él pueda moverse. Una vez que él se empiece a mover, entonces ahí otra vez le metemos presión. Y esa presión tiene que ir en función del resultado, no del rendimiento. Porque si tú se lo das en función del rendimiento, entonces cree que lo está haciendo mal y que lo estás atacando. Acá es en función de un objetivo al que tienes que perseguir y desde ahí vamos a empezar a buscar cómo podemos ir concretando la tarea o concretando el objetivo. La parte fundamental en un adolescente, lo que se necesita más es un acompañamiento y no que lo estés corrigiendo, sino acompañando, que vaya siendo como ese fiel escudero. No como aquel que le está mandando, sino ese escudero que le empieza a ayudar a entender las cosas para que él tome esas buenas decisiones. Hay algo muy importante que te recomiendo. Tienes que ver mucho o empezar a leer muchísimo sobre esa parte de la caballería, esa parte de los heroicos, esa parte de los héroes. ¿Por qué? Porque detrás de un gran héroe siempre hay un escudero, siempre hay un mentor. Esa parte, ese héroe grande, siempre tiene a alguien que lo está guiando. Ese alguien tienes que ser tú. Tú no tienes que ser el jefe del héroe, sino tienes que ser ese escudero que lo va a ir llevando, que lo va a ir guiando hasta llevarlo a la grandeza. Ese es el tip más importante que te puedo empezar a dar. ¿Por qué? Porque Joseph Campbell escribió El camino del héroe. Y en el camino del héroe no existe una parte de un jefe, sino existen mentores que lo van llevando a esa grandeza. Quien lo saca del averno, quien lo saca del vientre de la ballena, del punto más bajo de donde toca fondo, no es una persona que le ordena, es una persona que lo guía. Y ahí es donde él va empezando a encontrar ese camino de vuelta y esa redención, ese punto de la apoteosis, ese punto donde él se vuelve un semidios. Por eso es importantísimo que nosotros como padres entendamos que lo más importante en un adolescente es la guía. En un niño sí es empezar a marcar las directrices, pero en un adolescente es simplemente ser esa guía, ese acompañamiento. Espero que te haya gustado este episodio. Creo que te podemos ayudar mucho más. Por favor, síguenos porque vamos a empezar a dar cada vez más tips, vamos a empezar a dar cada vez más consejos y espero que hayas entendido un poquito lo que es presión. Si no, escríbenos y todas tus dudas las empezaremos a resolver. Este episodio simplemente fue para que vayas entendiendo un poquito cómo es la presión, cómo la viven nuestros hijos, porque nuestros hijos, acuérdate, en la etapa de la niñez no la ven como un ataque personal, la presión la ven, si se las das correctamente, como una parte potenciadora. Y los adolescentes, si tú los vas a empezar a presionar, presiónalos cuando empiecen a tener resultados, porque lo van a ver como ese potencializador. Si a nuestros hijos les presionamos cuando no están en su mejor momento, entonces de niño lo va a sentir como que lo estás decepcionando, como que él te está decepcionando a ti, y entonces lo va a vivir como una depresión. Y al contrario, en la parte de la adolescencia, cuando tú lo estás presionando, lo va a vivir como que lo estás atacando y es algo personal. Entonces, tenemos que ir entendiendo que la presión en los niños, cuando la das mal, lo sienten como que ellos te están decepcionando y entonces se van a presionar más. Y desde la parte de la adolescencia lo van a ver como un ataque. Entonces, cuando ellos estén tranquilos y estén reflexivos, habla con ellos, motívalos y empiézalos a mover. Cuando ellos están en el punto donde están muy fuertes y donde están en flow, donde están on fire, donde están en la zona, ahí es donde se les empieza a presionar, porque lo van a tomar a bien, no a mal. Espero que te haya gustado esta sección. Vamos a estar cada vez más al tanto de ti y cualquier cosa, por favor escríbenos. Estamos al pendiente. Esto es Genio Digital TV, esto es el Club de los Búfalos Mojados y aquí te esperamos.